Hola, bienvenido. Lo primero que vamos a hacer para empezar a trabajar en el servidor con nuestra tabla es hacer una pequeña configuración y definir una interfaz y una clase. Para ello vamos a venir aquí y vamos a crear un archivo PHP. Lo vamos a crear dentro de un directorio que le vamos a llamar clases y el archivo se va a llamar vui tables interface. Esta interfaz va a ser muy sencilla, simplemente contendrá esto. Esto es sacado de la documentación, nos lo ofrecen ellos. ¿Y qué es lo que vamos a tener que implementar? Vamos a tener que implementar la interfaz vui tables interface, que va a tener el método get y le vamos a pasar la tabla, es decir, el modelo de datos que queremos utilizar, en nuestro caso projects, y un array de campos, de columnas, que serían las columnas sobre las que nosotros queremos trabajar. ¿Bien? Así que, como puedes ver, VuiTables Server Side Component Interface, y esto está pensado para PHP y sobre todo está pensado para trabajar con Eloquent, con el ORM Eloquent. Vamos a cerrar y ahora vamos a crear aquí otra clase. Lo otro ha sido una interfaz, esto será una clase y le vamos a llamar Eloquent Vui Table, en plural. Bien, esta sería nuestra clase. ¿Qué es lo primero que vamos a tener? Lo primero que vamos a tener va a ser decir que estamos trabajando en el namespace app classes, al igual que aquí. Es necesario decirle que vamos a utilizar Carbon. ¿Por qué? Porque si trabajamos con fechas, voy tables con Eloquent también está pensado para que haga la búsqueda de forma automática, lo vamos a ver ahora, para que pueda hacer las búsquedas utilizando los campos de fecha también, que gracias a Carbon, como se conecta de forma extraordinaria Laravel, el cliente, las fechas con Eloquent, con el ORM. Este error que tenemos simplemente es porque no estamos definiendo el método get. Así que public function get, donde vamos a tener el modelo y vamos a tener un array de campos, fields. Con esto ya desaparece el error y no tendríamos ningún problema. Ahora vamos a añadir las siguientes variables, que son variables que necesitamos para saber si tenemos que hacer búsquedas o no, y son datos que envía VuiDataTables en todo momento en cada petición al servidor. ByColumn, por la columna, es un número el cual está buscando para saber por la columna que tiene que estar filtrando a través del índice. El límite, la página en la que estamos. El orden. Query sería un objeto que, utilizando JSON decode y diciéndole que va a ser ASOC, en true nos convierte el objeto en un array. Y data sería nuestro modelo, llamando al método select las columnas que queremos buscar, que le vamos a enviar desde el cliente, por ejemplo, id, name, assigned by, owner, etcétera. Bien, aquí tendríamos el inicio. Antes de continuar, vamos a añadir un método aquí abajo que va a ser el método filter. Este método lo que va a hacer es recibir los datos que le estamos enviando del cliente. Bien, tendríamos la data, que sería el modelo, tendríamos query, que serían las columnas, y tendríamos fields también, que serían este parámetro de aquí. Bien, aquí lo que haríamos sería un for each para saber si tenemos que hacer una consulta where o una consulta or where. Bien, dependiendo de una cosa u otra, hará la consulta que tenga que hacer y aquí finalizará el for each y hará un return de la data que tengamos que utilizar. ¿Por qué lo he definido aquí abajo? Porque necesitamos utilizarlo aquí arriba. Además, también tenemos que definir este método, que es el método filterByColumn, y aquí lo que hacemos es exactamente lo mismo, pasamos la data, pasamos la query, y aquí, sabiendo que podemos utilizar el modelo para hacer consultas, hacemos las consultas que tengamos que hacer. Si es un string, simplemente una consulta, una cláusula where, y si no es un string, serían campos de fecha. Entonces vamos a utilizar con create from format, formateamos y le decimos la forma en la que queremos mostrar, hacer la consulta, en este caso, que sería haciendo uso de where between contra la columna que le estemos pasando en este momento, y también retornaríamos los datos. Bien, simplemente es para hacer filtros y son sacados de la documentación de VuiTables. Ahora lo que hacemos es comprobar si se está haciendo una consulta por alguna de las columnas en nuestra tabla, y en ese momento, si se está haciendo alguna consulta, lo que vamos a hacer es que si byColumn es igual a 1, vamos a utilizar este método de aquí, que sería filtramos por una columna, y en otro caso aplicamos el filtro, que sería el filtro del buscador global,
contra todas las columnas de nuestra tabla. Bien, que sería el for each, y ahí haríamos la consulta contra toda la información. Para saber el total de los datos que tenemos, utilizando el método count de los modelos de Eloquent, sabríamos el total, que es el que nos sirve para pintar la paginación y poder enviar los datos y pintar la paginación en el cliente. Los datos los vamos a limitar utilizando limit y diciéndoles desde dónde los queremos coger, que con esta sencilla línea de código le vamos a decir los datos que necesitamos devolver al cliente. No le tenemos que devolver toda la información, sino que únicamente necesitamos devolver la información que requerimos en este momento. Si estamos en la página 2 y tenemos 5 registros, necesitaremos del 5 al 10 normalmente. También necesitamos comprobar si se está enviando order by. Bien, si order by simplemente se me ha pasado ponerla, tendría que ir aquí, así que la voy a poner aquí, order by y order by. Bien, sería esta variable de aquí y sería para saber si hay algún orden que tengamos que utilizar en nuestra tabla. Entonces comprobamos si set order by y entonces automáticamente vamos a buscar la forma en la que tenemos que ordenar los resultados y ya tendríamos los resultados disponibles. Para devolverlos al cliente simplemente llamaríamos a método get y pasaríamos los datos a un formato array y finalmente haríamos un return de data con los resultados y de count con el número total de registros que tenemos, que son los datos que son completamente requeridos por GUI tables, que sería data y count. Bien, ¿cómo podemos utilizar esto? Vamos a cerrar. Vamos a venir a nuestro controlador. Primero vamos a necesitar crear una ruta, así que vamos a rutas y ahora vamos a abrir a las rutas API. Podemos copiar esta ruta si queremos y las rutas API nos permiten utilizar rutas que normalmente se utilizan contra APIs. Normalmente se utiliza el middleware out API que comprueba que se está enviando un token para poder hacer la identificación del usuario. Estas rutas por defecto trabajan con el prefijo API, así que cuando estemos aquí, aunque utilicemos las rutas projects, automáticamente va a utilizar API projects. Lo tenemos que tener en cuenta. Y aquí, en lugar de llamar al método index, le vamos a llamar al método API. Con esto podemos venir a nuestro controlador de nuevo, que estaríamos en HTTP, controllers, projects controller, y definir el método public function API. ¿Cómo podemos utilizar nuestra clase? La clase que hemos definido, Eloquent GUI Tables, y la interfaz GUI Tables Interface. Muy fácil. Le vamos a decir que table va a ser igual a new Eloquent GUI Tables. Creamos una instancia. Aquí tendríamos el use. Y los datos le vamos a decir que va a ser table, vamos a llamar al método get, que es el único que es de ámbito público, le vamos a pasar una nueva instancia de project y aquí en fields, que ya hemos dicho que es un array, le vamos a pasar las columnas id, name, cost, owner y assigned by. Estas serían las columnas que tenemos que devolver y con esto finalmente return response utilizando el método JSON y directamente le pasamos los datos. Con esto tenemos suficiente. Bien, le tendríamos un método completamente funcional para poder retornar los datos en el formato correcto utilizando la documentación tal como nos explica que tenemos que hacerlo en GUI Tables. En el siguiente video tutorial vamos a trabajar en el cliente para poder desarrollar nuestro ejemplo, que va a ser prácticamente un clon del ejemplo que tenemos en el cliente, pero aplicado a datos con el servidor. Un saludo.